Después del debate de totalidad y del debate en comisión, discutimos hoy por tercera vez el proyecto de ley de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Si recuerdan sus señorías, en el debate de totalidad nosotros no presentamos una enmienda de devolución porque somos partidarios de que haya una autoridad independiente de responsabilidad fiscal. De hecho, fuimos el primer grupo en proponerlo cuando se debatió la ley de estabilidad en este Parlamento. Pero también dijimos que aunque nos absteníamos, que aunque creíamos que había que tramitarla, si en comisión no se producían importantes cambios, votaríamos en contra porque no se garantizaba la independencia de esta nueva autoridad. Y fieles a nuestra palabra, eso es exactamente lo que nos vimos obligados a hacer en comisión. No se aceptó ninguna de nuestras enmiendas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal es cualquier cosa menos independiente. Por eso, lo único que nos queda hoy hacer es, con la mayor claridad que seamos capaces y con la mayor firmeza que seamos capaces, denunciar la falta de independencia de esta nueva autoridad. Debe ser un rasgo importante porque figura en su propio nombre, pero es independiente, por desgracia, solo en el nombre, en nuestra opinión. Los economistas utilizamos el concepto de preferencia revelada para saber las verdaderas preferencias de un agente económico. No nos importa tanto lo que dice una empresa, un consumidor, sino lo que hace. Y a través de su comportamiento intentamos deducir sus verdaderas preferencias. Y eso es lo que voy a intentar hacer con las verdaderas preferencias del Partido Popular respecto a esta autoridad, porque se revela muy claramente al votar no a las enmiendas de Unión, Progreso y Democracia. Unas enmiendas que no se nos han ocurrido en una conversación de café, que se basan en la experiencia internacional, en otros países hay autoridades independientes, en muchos, y se basan en la literatura académica. No hay que inventar nada, está muy estudiado lo que es necesario si se quiere de verdad que un organismo sea independiente. Ustedes, al negarse a todo esto, están revelando sus preferencias, no quieren una autoridad independiente. ¿Qué les hemos propuesto y a qué han dicho sistemáticamente que no? Hay un primer bloque de enmiendas que tiene que ver con la dirección de este organismo, con el presidente y el resto de directivos. Creo que estarán de acuerdo todos conmigo que sería importante que en una autoridad independiente el presidente sea independiente. Por eso proponemos que lo nombre el Congreso de los Diputados y que lo nombre con una mayoría cualificada de 2/3, de forma que no lo pueda nombrar solo el partido mayoritario. Esto es tan razonable que es lo que decía el señor Montoro cuando estaba en la oposición, que lo nombre el Congreso y con mayoría cualificada. Y decimos también algo que está en la literatura académica sobre el tema y es también de puro sentido común, que ese presidente tenga mandatos largos y no renovables, para que una vez que está allí no esté pendiente de que se le renueve el cargo, no tenga que hacer méritos, tenga un solo mandato largo y no renovable. Ustedes dicen a eso que no quieren que lo nombre el Congreso por mayoría cualificada, quieren que lo nombre el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, que tiene que ser controlado por la autoridad, es quien nombra al presidente de la autoridad fiscal. Empezamos bien garantizando la independencia. Y no quieren que tengan mandatos largos y no renovables, sino 2 cortitos de 3 años y renovables, para que si el que nombra al señor Montoro luego sale díscolo, pues que tenga cuidado, porque dentro de 3 años se le podría no renovar. Empezamos bien garantizando la independencia. Otras enmiendas nuestras proponían un carácter colegiado a este organismo. Es muy presidencialista. En otros países hay un grupo de expertos. Aquí es un órgano presidencialista. ¿Por qué no hacer un grupo de 3 expertos, como hay en otros países? Y que los directores de división los proponga el presidente. No vamos a quitarle su autoridad al presidente, pero lo ratifique el Congreso de los Diputados. Y a todo esto ustedes también dicen que no, que sea presidencialista. ¿Cómo no? Si el presidente lo nombra al ministro de Hacienda y tiene un mandato corto, vamos a dejar a nuestro presidente todo su protagonismo, que para eso es el nuestro. Y ese presidente nuestro que nombre a los directores de división, que los proponga y los nombre por mayoría simple el Congreso. No parece tampoco que esto garantice la independencia en la dirección de la autoridad fiscal supuestamente independiente. Un segundo bloque de enmiendas tiene que ver con la falta de independencia funcional de este organismo. No solo es que el presidente no vaya a ser independiente, es que las funciones asignadas a la propia institución, la forma en que está diseñada, no garantizan su independencia. Nosotros les proponíamos adscribir este organismo a las Cortes Generales con un estatuto similar al del Tribunal de Cuentas. Y ustedes a eso también dicen que no. ¿A quién lo adscriben?
al Ministerio de Hacienda. O sea, el ministro de Hacienda nombra al presidente y el organismo que lo va a controlar, además, está adscrito al propio Ministerio de Hacienda. Una y otra vez revelan su preocupación por la independencia de esta autoridad. Otra de nuestras enmiendas les proponía que, dado que el estatuto de este organismo es tan importante, porque en él se desarrolla su organización y su funcionamiento interno, que el Gobierno señalase los grandes rasgos de ese estatuto, pero que no aprobase el detalle del estatuto, solo los grandes rasgos, las grandes líneas. Ustedes a eso también dicen no, no. El Gobierno, el Ministerio, va a aprobar en detalle el estatuto, cómo se organiza internamente, cómo funciona internamente. No se nos vaya a desmandar otro rasgo, otra preferencia revelada en la dirección de la falta de independencia. Les proponíamos también que la financiación sea plurianual, otra de las características básicas en la literatura académica, cuando se quiere garantizar la independencia de un organismo. Hay que darle un presupuesto durante varios años, porque si cada año se le va dotando con más o menos recursos, se le puede penalizar o se le puede favorecer, penalizar si no es dócil o favorecer cuando es dócil. Vamos a hacer un presupuesto plurianual. Su respuesta, la misma que a todo, no, cada año en los presupuestos ya le asignaremos recursos. Si son buenecitos, ya les premiaremos, si no, ya tenemos otra herramienta adicional para castigarles, por medio de la financiación. Tercer bloque de cuestiones. Funciones asignadas a este organismo. Son unas funciones muy limitadas, como si se le cortasen las alas antes de nacer, como si se desconfiase de él, pese a todas estas precauciones. El presidente nombrado por el Ministerio de Hacienda, el organismo diseñado por el Ministerio de Hacienda, pues toda precaución es poca. Se le cortan las alas incluso en las funciones que tiene asignadas. La función básica de este organismo es realizar previsiones, en nuestra opinión, pero ustedes no proponen que realice, que haga las previsiones, solo proponen que analice las previsiones que hacen otros organismos. En nuestra opinión, para que este organismo tenga sentido, debería elaborar las previsiones, los cuadros macroeconómicos en los que se basan los presupuestos generales del Estado o las variables que aparecen en la Ley de Estabilidad, como el déficit estructural, la tasa de crecimiento tendencial del PIB. Todo esto es algo que debería realizar la nueva autoridad. Ustedes no es eso lo que proponen, solo proponen que analice las previsiones de otros. Por otro lado, en nuestra opinión, tendría que diseñar la metodología con la que se hacen estas previsiones para que tengan credibilidad. Y tampoco eso es lo que ustedes hacen aquí. Aquí le permiten opinar sobre la metodología, pero no son ellos quienes diseñan la metodología. O sea que incluso en su función más esencial, que es realizar previsiones, que éstas sean creíbles porque tengan una metodología bien diseñada, ustedes cortan las alas de este organismo. Y para remate, incluso limitan su capacidad de iniciativa. Hacen un listado muy detallado sobre las cuestiones en las que puede emitir informes o puede opinar, solo sobre lo que se detalla en la ley. No habría que dejarle que dentro de su ámbito de competencia informe y opine sobre lo que le parezca conveniente. No, toda precaución es poca, insisto, para evitar cualquier mínimo atisbo de independencia. La última de nuestras enmiendas proponía minimizar el coste de creación de este nuevo organismo, que se aprovechasen recursos existentes del Servicio de Estudios del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues ni siquiera esa enmienda ha sido aceptada. Todas han sido rechazadas y con eso queda demostrado lo que ustedes realmente quieren de esta nueva autoridad. No puedo finalizar sin reconocer, sin embargo, la enorme coherencia del Partido Popular en todo lo que tiene que ver con supervisores, con reguladores y con independencia, porque esto no es más que la culminación de todo un proceso anterior. Recuerden lo sucedido con la CNMV, con la CNMC, con el propio Tribunal Constitucional, en que la dirección de estos organismos está llena de personas que han ido directamente de un escaño de un partido político a la dirección de un organismo, que han venido de la Oficina Económica de la Moncloa, que han venido del Ministerio de Economía. Parece ser que incluso familiares directos de ministros. En fin, esto no es más que la culminación de todo lo anterior. En todo lo que tiene que ver con independencia han sido muy coherentes, en la CNMV, en la CNMC, en el Tribunal Constitucional.
No es otro rasgo más que lo que venimos viendo desde el inicio de la legislatura. El bipartidismo, por desgracia, no es capaz de regenerarse desde dentro. Hace lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer, independientemente de la crisis, independientemente de los fallos de los supervisores que nos han llevado a la crisis económica. Y por eso creemos que la única esperanza de que esto y otras cosas cambien vendrá desde fuera. Serán los ciudadanos quienes regeneren el bipartidismo en cuanto tengan ocasión de ir a las urnas.